Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy voy a hablarles sobre el tema del método de Jacobi. Bueno, método iterativo de Jacobi. Este método es una técnica iterativa para resolver los sistemas de ecuaciones lineales tipo AXB, AX igual a B, sin necesidad de calcular la inversa de la matriz, lo que hace muy útil cuando trabajamos con sistemas grandes de 10 por 10 o incluso hasta más grandes, ¿ok? Y pues en este trabajo justamente no solamente veremos la teoría del método, sino la implementación práctica en Python y el al análisis de su convergencia en una conclusión sobre su eficiencia y utilidad en problemas reales. Ahora sí, entonces podemos empezar con el marco teórico y podemos empezar con la pregunta de ¿qué es el método Jacobi? Pues el método Jacobi fue propuesto por el matemático alemán Carl Gustav Jacob Jacobi en el siglo XIX. La idea principal es resolver cada ecuación del sistema despejando una variable y actualizando su valor en función de los valores anteriores de las demás. Si tenemos un sistema de ecuaciones lineales AX igual a B, donde A es una matriz cuadrada, el método Jacobi separa la matriz en dos partes, que es esto, que A va a ser igual a D más R, donde D va a ser la matriz diagonal que contiene elementos de A y además R, que representa el resto de los elementos de la matriz A. A partir de esto se obtiene la fórmula iterativa para actualizar cada componente, que es esta fórmula. Tampoco lo voy a pronunciar esta fórmula. Esto significa que en cada iteración usaremos valores de la iteración anterior para calcular lo siguiente. El proceso continúa hasta que la diferencia entre las iteraciones consecutivas sea pequeña o lo más pequeña posible. Es decir, hasta que el error sea menor en cada tolerancia establecida. Y aquí tenemos los criterios de convergencia, que el método Jacobi no siempre converge. Entonces, por eso es importante revisar la condición previa. La matriz A debe ser diagonalmente dominante, lo cual se cumple si cada fila se cumple esto. Si esto se cumple, el método Jacobi garantiza la convergencia. En nuestro caso, la matriz que el sistema que resolveremos sí cumple esta condición, por lo que el método converge de forma estable. Ahorita vamos a ver unas ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que no requiere este, calcular la matriz inversa, es fácil de implementar y de paralelizar y es ideal para sistemas grandes y dispersos. Y una de las desventajas es justamente que puede ser algo lento para los métodos directos y que no siempre converge. Y pues vamos a ver la implementación en Python, pero antes veamos el ejemplo que nos dejó ahorita el profesor, que es resolver esta matriz, que es un sistema que representa cinco ecuaciones con cinco incógnitas. Resolverlo pues a mano sería un poco más cansado y tardado, pero el método Jacobi, con unas cuantas líneas de código en Python, podemos hacerlo de forma automatizada y con control del error. Entonces, este es el código en Python, aquí lo podemos ver, y corre súper bien. Y pues siempre empezamos como explicando el código. Import NumPy as NP, que es justamente la paquetería, y usamos NumPy para manejar matrices y vectores. Y la función norm, que es esta, es para calcular la norma infinito que se mide el error de iteraciones. También definimos la función Jacobi, y se define como def Jacobi, que A va a ser la matriz del sistema, B es el vector en términos independientes y la x0 es el valor inicial. También tenemos la TO L0, que va a ser la tolerancia, y el max inter, que va a ser 500 interacciones. Bueno, o sea, va a ser el número máximo de interacciones que haremos. Y return history, que es opcional para guardar los errores de cada uno. Entonces ya iniciamos, que justo aquí es un float para que vaya poniendo los valores, que así garantiza que todo esté en formato numérico flotante. Y creamos un vector inicial X que va a estar lleno de ceros. Y aquí justamente igual separamos a la D y la R para que sea la D la matriz diagonal y R los demás elementos. Y D, I, que va a ser la inversa,
que guarda los inversos de cada elemento diagonales necesarios para actualizar cada componente. Y ya, después tenemos las números de iteraciones, que empezamos con un for. Que aquí calculamos el nuevo vector x new usando la fórmula de Jacobi, que va a ser este x new. También calculamos el error entre x y new y con x de la norma infinito. Guardamos el error para graficarlo y analizarlo después. Si el error es menor a la tolerancia, detenemos el proceso y regresamos al resultado. Aquí ya ponemos nuestro sistema de ecuaciones y ya ejecutando tenemos que el resultado va a ser, lo corremos nuevamente, todo esto. Se hicieron 21 iteraciones y el error final fue este número. Y pues ya podemos interpretar los resultados. Podemos observar que el método Jacobi llega a una solución de solo 21 iteraciones. A esto lo que indica que es una buena rapidez de convergencia. Esto se debe ya que justamente la matriz A es diagonalmente dominante, lo que garantiza la estabilidad del proceso. El error final fue justamente nulo de 9.5 por 10 a la -11, que es todo esto, lo que demuestra la precisión del algoritmo. Y justamente en aplicaciones reales, este tipo de métodos se utiliza en ingeniería, simulación de fluidos en economía y muchas veces en áreas lineales grandes no comunes. Y pues ya como conclusión, podemos decir que el método Jacobi es un ejemplo excelente de cómo todos los métodos numéricos se pueden resolver a mano sin ser imposibles a mano. En este proyecto, pues justamente se implementó el algoritmo en Python, se verificó la convergencia y precisión y se resolvió un sistema de 5 por 5 sin la necesidad de calcular la matriz inversa. Y pues ya para únicamente poner las principales conclusiones, pues podemos ponerlas como en puntos. El punto uno es que va a ser, es muy simple y claro, que el método es muy fácil de entender e implementar. El número dos es eficiencia. El número tres es aplicabilidad. El número cuatro es limitación. Y ya para terminar el video, podemos decir que el método Jacobi es una herramienta fundamental dentro del análisis numérico y una excelente introducción al estudio de métodos iterativos para resolver los problemas lineales. Y pues justamente este fue mi PDF que realicé en LaTeX, todo esto, y este fue el código que se realizó y se halló.